Hola, buenas. Vamos a seguir con lo pendiente, el repaso que yo les dije que le íbamos a hacer para llegar a la implementación. Vamos a hablar de un tema que se llama especialización. Pues básicamente es una forma de analizar y ver cómo podemos nosotros visualizar la base de datos de acuerdo a sus entidades. Hay dos formas, está la especialización y la generalización. Vamos a empezar muy rápido. Y creo que esto depende mucho de la visión que tenga cada persona, cada analista de datos, en ver qué enfoque escoge para poder hacer el análisis. Como les dije, es una visión que se tiene, ¿verdad? Y la teoría pues lo explica de la siguiente manera. La especialización es como dice ahí, es un proceso de diseño, top-down, de arriba hacia abajo, donde se designan subgrupos dentro de un conjunto de entidades. O sea, yo identifico todas las entidades de la empresa y entonces con eso yo empiezo a diseñar, creando como un árbol, ¿no? Con herencia. Estos subgrupos se convierten en conjuntos de entidades de niveles inferiores. O sea, tengo una entidad arriba y tengo varias entidades, digamos, de niveles inferiores. Se representan por componente triangular, que significa que es un A. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un cliente es una persona, o que una persona es un cliente, de acuerdo como yo lo vea. Y hay una herencia de atributos. Bueno, entonces los niveles inferiores heredan de los niveles superiores. Esto puede permitirme representar esto en tablas, ¿verdad? Que ya es un modelo, digamos que siempre va a ser conceptual, pero desde el punto de vista mío, como estoy acostumbrado a percibir el mundo, en tablas, ¿verdad? En cosas que yo puedo dimensionar. Entonces, hay un método primero que dice que forme una tabla con entidad superior. En este caso, tomamos a persona como entidad superior. Y tiene una tabla de atributos, como por ejemplo el nombre, la calle y la ciudad. Y luego formamos una tabla con cada conjunto de entidades de nivel más bajo. Por ejemplo, cliente y empleado. Donde vean que ustedes heredan el nombre, ¿verdad? Específicamente, y además se le agregan los atributos que corresponden a cada uno de ellos. Se maneja un inconveniente, obtener información que sobre, o sea, que no necesite. Por ejemplo, que el empleado requiere acceder a las dos tablas, tanto a clientes como a personas, para poder obtener todo lo necesario que se requiera. Eso es un inconveniente. El otro método que se menciona por acá dice, forme una tabla para cada conjunto de entidades con todos los atributos locales y heredados. Vean entonces que tengo la tabla persona, la tabla clientes y la tabla de empleados. Tengo, en este caso, el nombre, la ciudad y la calle de la ciudad, perdón. Y los demás, el cliente y el empleado, también van a heredar esos tres atributos más los atributos propios. Esto podría traer redundancia, ¿verdad? Que ya lo que hemos mencionado en la pasada intervención, ¿no? Entonces hay algunos inconvenientes ahí que aquí se mencionan y realmente pues eso depende mucho del diseño. Yo tal vez quiero ser un poco claro con esto. La teoría se sustenta básicamente en aspectos meramente matemáticos, de teoría de conjuntos y algo que se llama álgebra relacional, creo que ya lo había mencionado antes, pero aquí entra mucho la parte de la creatividad y la experiencia que tengan los diseñadores de la base de datos, ¿no? Lo que llaman empírico. El enfoque de sistemas para resolver problemas tiene esas características, ¿no? Que es creativo, que es ordenado y además tiene que ser empírico. Cuando hablamos de empírico es que yo tengo que tener experiencia para hacer eso. O sea, yo puedo tener la teoría, pero llevarlo de la teoría a la práctica depende mucho del contexto, de los recursos con que cuente. Entonces, con esto quiero decir que la teoría sustenta todo esto, pero depende de cada una de ustedes cómo va a tener la visión para abordar los problemas. Ok, perfecto. Entonces también tiene inconvenientes este modelo que se presenta acá, o este método. Dice, la calle y la ciudad pueden almacenarse de forma redundante para las personas que son tanto clientes como son empleados. Y sí, exactamente. Aquí aparece nuevamente para todos, ¿de acuerdo? Entonces es uno de los problemitas que se presentan. Y aquí tenemos el ejemplo de especialización, vean que es con este triángulo. Entonces, donde dice que una persona con sus atributos es un empleado y además es un cliente.
podemos ver que el empleado también es un empleado de oficina, un empleado cajero o un empleado secretario. ¿De acuerdo? Entonces básicamente es como se puede representar. Luego viene la otra forma de verlo, que es, digamos, contrario al anterior, que más bien es revisar de abajo hacia arriba, o bottom up, que como generalmente se llama. Y créanme que estos dos conceptos no solo aplican a las bases de datos. Usted puede abordar cualquier problema desde esas perspectivas, desde arriba o desde hacia abajo, ¿verdad? Es una visión que va a tener cada persona, cada ingeniero, para resolver los problemas, ¿verdad? Utilizando el enfoque de sistemas. Bueno, entonces nos dice que es un proceso de abajo hacia arriba, ¿verdad? Combina varios conjuntos. La especialización y la generalización son simples inversiones de una a la otra. Se representa en un diagrama de entidad-relación de la misma manera. O sea que yo puedo, esto mismo que está acá como especialización es lo mismo que la generalización, ¿de acuerdo? Y eso depende mucho de la visión, como les menciono. Ok, aquí tenemos un diagrama de entidad-relación para una empresa bancaria, ¿verdad? Tal vez no está completa, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender lo que venimos hablando, ¿verdad? Donde tenemos al cliente, donde tenemos los préstamos, donde tenemos las sucursales y cada uno de los atributos de cada una de las entidades y las relaciones que existen de acuerdo a la teoría, ¿verdad? Luego, ¿cómo pasamos de un modelo completamente conceptual a un modelo relacional? O sea, tablas, que es algo que sigue siendo abstracción, pero es algo que uno ya tiene una visión de cómo manejar esto. Cuando yo les hablo de tablas, uno se imagina columnas y filas. Y eso pues es muy importante porque yo estoy acostumbrado en el mundo real a manejar esto, ¿no? Por lo menos en esta parte de bases de datos relacionales, que sí tengo que hacer un paréntesis, decir que las bases de datos no todas son relacionales. Hay bases de datos, por ejemplo las bases de datos Google, donde la redundancia de datos es inmensa, pero esa redundancia es buena, ¿ok? Porque me permite tener información, poderla procesar, claro, con técnicas muy nuevas, que también pues sacan provecho de lo que nosotros vamos a aprender en bases de datos relacionales. Hay bases de datos relacionales que se llaman NoSQL o NoSQL, que no son precisamente tablas relacionadas, sino son inmensas tablas gigantescas de teras, etcétera, todo lo que puede haber para poder hacer análisis de datos, que ya eso le tocaría como un científico de datos, que por lo menos ya tienen usted una perspectiva de qué se trata. Pero la base de esos datos muchas veces son estas bases convencionales que manejan las empresas, y las empresas y organizaciones manejan estas tablas, llámese pequeñas o grandes, pero se manejan, ¿de acuerdo? Todavía no es que han pasado de moda, es una teoría y es una técnica, una práctica que todavía funciona y debería, digamos, por lo menos las pequeñas y medianas empresas deberían tener una base de datos relacionada con respecto a la lógica de su funcionamiento, ¿no? Bueno, entonces, vamos a partir de esto que ya lo hemos visto. Tenemos el cliente, una relación que se llama prestatario y tenemos un préstamo. Estas dos son dos entidades relacionadas por prestatario. Este prestatario podría ser una persona que presta la plata o un banco, ¿no? Pero hay una relación entre ellos. Aquí tenemos entonces el nombre del cliente, tenemos la calle del cliente como atributos, el ID del cliente y la ciudad del cliente. Nótese que aquí está subrayado, vamos a revisar eso. Esto es la llave, ¿verdad? O la clave primaria en este caso, que identifica de forma única a este cliente. Ya revisamos un poco eso, que hay una cantidad de claves candidatas, todas estas son claves candidatas, pero yo escojo una llave primaria o clave primaria para decir que Juan tiene el número de cédula tal y solo ese número de cédula le pertenece a Juan. No puede ser que hay otra persona que se llama Juan, otra persona que vive en la calle de Juan, otra persona que vive en la ciudad de Juan. Entonces, tenemos que coger un atributo, ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado, la famosa clave primaria o llave primaria, relacionada con préstamo, que también es otra entidad, otro conjunto de entidad, ¿verdad? Que también tiene su clave primaria, en este caso, número de préstamo y el valor que tiene o el importe de ese préstamo. Tenemos entonces lo que llamamos esquemas, que la representación sigue siendo una representación bastante lógica, donde pongo el cliente y entre llaves pongo como conjunto, pongo los elementos que conforman a ese conjunto. Entonces aquí tengo separados por coma cada uno de los atributos, igual préstamo, ¿de acuerdo? Esta es una forma de visualizar y representar siempre en el análisis
cuando estoy definiendo o diseñando mi base de datos. Aquí pues estamos abordando una pequeña parte, porque cuando hago un análisis y hago diseño, no puedo abordarlo como un todo, sino como partes. Esa es la metodología de Divide y Vencerás, para darle solución a los problemas complejos. Creo que eso es normal casi que en todas las soluciones de ingeniería. ¿Cómo pasamos a tablas? Ya esto es, como les decía antes, es un modelo ya relacional, ¿verdad? Donde yo trabajo con tablas. Entonces paso a de estos dibujos, de este ER, diagrama de relación, ¿cómo lo paso a tablas? Entonces tengo acá, ¿cómo se pasan? Bueno, los atributos van a formar las columnas de la tabla, y los datos que pertenecen a cada uno en este caso, cada uno de los atributos, estos se llaman tuplas o filas. ¿De acuerdo? Entonces, columnas y filas es normal para nosotros. También, como les dije, las filas se llaman tuplas, y cada tupla esa pues va a representar un registro de una entidad en particular, de Juan, el número de cédula, el nombre de Juan, la calle donde vive y la ciudad, de Pedro, etc. Entonces, pero se va a identificar de forma única con uno. Ahora, luego tengo también la tabla, esta otra tabla que se llama número de préstamo, importe y cliente. Vean ustedes que acá yo tengo dos atributos. Ok, ustedes pueden fijarse que ya tengo un tercer atributo que se llama de cliente, que es el mismo atributo que está en cliente. Y aquí tengo una restricción o una cardinalidad de asignación que ya hemos visto. Aquí donde está la flechita hay un 1. Quiere decir que este cliente Juan puede tener muchos préstamos, pero no al revés. En el caso particular de este negocio, yo podría tener una relación 1 a 1, 1 a muchos o muchos a 1, como ya lo hemos revisado anteriormente. Entonces, en este caso particular, ¿verdad?, se determinó en que un cliente puede tener varios préstamos, ¿de acuerdo? Entonces, donde está el 1, siempre voy a tener eso. Además, y de forma natural, uno puede diseñar pensando que el préstamo es funcionalmente dependiente de cliente. ¿Por qué? No puede haber un préstamo si no existe un cliente. Entonces, préstamo depende funcionalmente de cliente. Entonces, quiere decir que hay entidades que son muy fuertes y otras entidades que son débiles. Unas que son dependientes de otras. Entonces, sin duda alguna acá, lo más importante sería el cliente. Si en cliente no puedo yo poder incluir otras entidades igual con sus atributos, ¿de acuerdo? Entonces, la solución para poder establecer esta relación que será representada por un rombo acá es básicamente ver cuál de estas, la llave, puede formar parte para poder establecer la relación. Entonces, como ya dije que esta es una llave primaria de esta relación, yo coloco esa llave primaria en la siguiente relación. Esto se denomina una llave foránea. ¿Por qué? Porque si no es de ella, pero con esta llave foránea puedo establecer esta relación que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a pensar y hacer un análisis de la dependencia funcional. Hay toda una teoría que tiene que ver con la normalización de las bases de datos, que pues ahí no nos va a alcanzar, pero sí es importante saber que las bases de datos se deben normalizar hasta el cuarta forma normal. Nosotros no vamos a trabajar en normalización. Sin embargo, sí vamos a tocar el tema, por lo menos indistintamente, que vemos cada método para normalizar la base de datos, pero sí vamos a trabajar con algunos aspectos importantes con respecto a la normalización. Ok, entonces esta es la forma de poder restablecer esta relación. Entonces pasamos de un modelo meramente, digámoslo, gráfico, a un modelo que ya tiene sentido con la parte lógica, ¿verdad?, de cómo organizar esa información. Entonces seguimos, y aquí tenemos básicamente un modelo relacional. Teníamos el anterior, ¿verdad?, que cliente con préstamo, y además vamos a manejar la parte de cómo se relacionan. Vean, antes vimos que las relaciones tienen que ser binarias, 1 a 1, ¿de acuerdo? A veces aparece una relación pegada a esta, pero no es lo conveniente. Siempre vamos a pensar en un diseño binario, ¿verdad?, en establecer relaciones entre dos, ¿verdad?, entre dos entidades,
En este caso, pues estamos relacionando cliente con préstamo y también vamos a relacionar este sucursal. Ahora, vean ustedes, aquí tenemos una cardinalidad de asignación porque no tenemos un montón, sí tenemos un montón de sucursales, pero se identifican de forma única en este conjunto. Entonces, quiere decir, en el caso particular, insisto, ¿verdad? Depende de la lógica empresarial de cada organización. Con esto quiero decir que el diseño de bases de datos no es algo mágico, es básicamente tomar la organización y representarla y organizarla para poder tener acceso a los diferentes datos y que esos datos no estén dispersos, básicamente que estén accesibles, que se puedan ingresar, que se puedan almacenar y que se puedan buscar y solicitar, ¿verdad? Y manipular. Básicamente, pues eso es lo que hace el gestor de base de datos. Entonces, tengo acá la sucursal, ¿verdad? Con una relación que se llama sucursal cliente, en donde resulta que tengo un número de sucursal, una ciudad de sucursal y además que esa sucursal esté activa. ¿Esto qué significa activo? Recuerden que hay unas sucursales que abren de forma vespertina y otras que abren nocturna, etcétera, ¿no? Entonces, por aquello, entonces esta sería como un está abierta o está cerrada, ¿verdad? Entonces vamos pensando en un sí o un no, ¿no? Entonces, básicamente, esto vamos a trabajar como ejemplo lo siguiente, ¿no? ¿Qué me va a llevar a esto? Bueno, ya tengo estas 1, 2, 3 tablas, ¿no? ¿Y cómo las relaciono? Bueno, vean ustedes. Tengo al cliente, tengo el ID de cliente, el nombre del cliente, la calle y la ciudad del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Porque este cliente es el principal elemento, digamos, los demás son dependientes de él. Ok, luego tenemos que préstamo depende de cliente y además también va a depender de una sucursal. ¿Por qué? Porque yo no puedo abrir un cliente si no tengo una sucursal. Quiere decir que préstamo va a ser una entidad dependiente de sucursal. Y además aquí tengo la tablita de sucursal con los 3 campos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, como este es el dependiente, voy a robarme, por decirlo así, la clave primaria del importante, en este caso cliente, y lo pongo aquí como una llave foránea, a pesar de que el número de préstamo es la llave principal o la clave primaria de préstamo, yo voy a tomar prestado esta llave para acá. Véanse, y voy a decirlo de una vez, se llaman igual o se pueden llamar diferente. Aquí lo importante es que ID cliente y ID cliente de acá tengan el mismo tipo de datos. Cuando digo tipo de datos me refiero si es texto, si es número y si es texto del tamaño. Es importante. Si yo digo que es de 200 en todos lados. Porque necesito manejar algo que se llama integridad referencial. Que quiere decir que yo no puedo meter aquí en préstamo un cliente que no exista. Tiene que ir y chequearse en cuanto a la relación y decir, bueno, sí, voy a meter aquí un préstamo nuevo aquí con un cliente que sí, con cédula 5, tiene que estar aquí en cliente. Si no, no puede estar, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que registrarme primero como cliente. Y así la información tiene que recabarse. Cuando llego al banco me piden mis datos principales, la cédula, donde trabajo y todo eso, y me llenan la tabla cliente, ¿verdad? Con la información. Y una vez que ya tengo eso, entonces sí va a ser un préstamo. Ese préstamo va a ser el número tal, y usted va a sacar 1.500.000 colones, no sé, y de una vez se le asigna al cliente que ya estaba registrado. Y de una vez se le asigna el número sucursal. Igual, hay una integridad referencial en cuanto al número sucursal de acá con el número sucursal de acá, que vean que es la llave primaria. ¿Ok? Por ahí, pues, vamos estableciendo esas relaciones. Ahora, vamos a trabajarlo. Vamos a irnos a donde nosotros ya nos interesa montarnos. Bueno, aquí tenemos, aquí en administrador, en el esquema. Ok, vamos a, vean que aquí tengo, ustedes deberían tenerlo bastante limpio, Juan. Vamos a crear nuestro primer esquema de base de datos. Ok, vamos a ir acá, le vamos a dar a este, ok, a esta, bueno, ya lo vieron ustedes en algunos videos que yo les había colocado en la plataforma. Este esquema se va a llamar banco, y yo le voy a poner banco con mayúscula, por lo menos. Okay. Esta va a ser mi base de datos banco, mi esquema de base de datos banco. Ok, le voy a aplicar aquí y vean acá, ajá, ok. Y aquí vean que me dice crea esquema banco, ¿verdad? Que esto es, son expresiones SQL, comandos SQL.
le voy a aplicar acá y le doy finalizar. Y ya tengo aquí, vean, mi base de datos banco, ¿ok? De ahora en adelante yo tengo que estar posicionado con esta base de datos. Le puedo dar botón derecho, ¿verdad? O simplemente con que esté posicionado ahí, entonces, ¿qué es lo que voy a crear? Bueno, ahí voy a crear una nueva tabla. Para esas tablas, recuerden que están en función de mi esquema que yo hice, ¿no? Entonces, voy a crear la tabla cliente, ¿no? Entonces, me voy acá y le doy acá, crear nueva tabla, ¿ok? Pero tengo que seleccionarlo. Ok, denme un segundo porque si no, no. Ahí está seleccionado y le doy... ¿Cómo que no está seleccionado? Ok, perdón. Aquí, le doy clic, le doy doble clic acá y le doy... ¿Dónde está la tabla? ¿Cómo que no está el esquema seleccionado? ¿Por qué me da esto? ¿Será que no lo he aplicado? Sí, ahí está el banco. Ahora sí, tiene que estar en negrita acá, vean. Tiene que estar en negrita y acá, ya una vez que esté seleccionado aquí, ya le puedo poner la nueva y ahí me aparece ahora la nueva tabla. Siempre recuerden que tienen que ponerse el esquema en que estoy trabajando en negrita. Esto ya me ha pasado muchas veces, es que uno no lo selecciona bien y entonces no sabe sobre cuál esquema va a trabajar. Las demás tablas que están aquí son algunas que vienen de ejemplo, por favor no las toquen porque algunas inclusive son de información. Entonces, voy acá y la tabla, yo le puse cliente, ¿verdad? Clientes con S o cliente, ¿verdad? Vamos a ponerle cliente porque sabemos que es un conjunto de entidades que va a ser representado por una tabla. Ok, aquí voy a poner mi llave primaria y de cliente así le hemos puesto, pero vamos a ponerlo según nosotros lo habíamos puesto, con un guioncito, pongamos todo en minúsculas, sin tildes, sin nada de eso, porque así es importante. El tipo de datos que va a ser, yo le voy a decir que no, que esto es un varchar, no importa que aparezca otro aquí porque no hay problema. Acá le doy doble clic y busco el tipo de datos. Voy a ponerle que eso es un varchar, o sea que es un string, y vamos a asumir de que solo ticos vamos a entrar acá. Entonces vamos a utilizar la cédula. Entonces por lo tanto vamos a hacerle de tamaño 10. Vean que aquí me dice que esta es el key, ¿verdad? El campo llave principal, principal key. Y luego dice que es no nulo, por favor pongamos, a menos de que sea exclusivamente necesario, no trabajemos con cosas que sean nulas. Eso me trae muchos problemas. Entonces, no nulo, la llave y que sea único, ¿ok? Esto aquí de una vez se va presentando, la verdad, lo que va dando. Ya tengo la llave primaria. Ven que aquí me parece una llavecita amarilla y esa es la llave primaria. ¿Qué otra? El nombre del cliente. Entonces me voy para acá, le pongo nombre cliente, así como lo hemos puesto, cliente. Y este va a ser un varchar de 45, lo vamos a dejar. Le vamos a decir que no es no nulo, pero tampoco es mi llave y tampoco es único, porque pueden haber nombres que se parezcan o sean idénticos. ¿Ok? El otro campo es la calle del cliente. Calle cliente. Cliente. Aquí le vamos a poner un poco más grande a este varchar. Le vamos a poner 100 porque hay nombres de calles muy grandes. ¿Ok? Y también que sea no nulo, ¿verdad? Que sea exigido que esté. ¿De acuerdo? Un cliente no puede decir, no me ponga la dirección porque yo no me gusta ponerla. No, tiene que poner la calle, ¿no? Y también tiene que decir de dónde es. Entonces va con la ciudad del cliente. Perdón. Ciudad cliente. ¿Ok? Aquí le vamos a dejar en 45 también y le vamos a decir que no es nulo. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestra tabla. Ahora, ¿cómo se crea? Bueno, vean acá ustedes. Esto son las instrucciones SQL que ya la hemos visto al principio de cuando vimos las bases de datos, que es un lenguaje no procedimental y que me crea, ¿verdad? Que me permite para manejar los datos. Entonces, create table del esquema banco, la tabla clientes con estos ID. Y me dice que el primary key es el ID cliente y además tengo un índice. Esto de los índices es básicamente cuando yo ingreso información, el índice hace que se reordene automáticamente para hacer búsquedas eficientes. Entonces, ya tengo un índice que me va a organizar la entrada de datos. No importa, yo puedo llegar a tener 200 registros y meto un 201
y empieza, digamos, por ejemplo, con A, entonces el índice se reordena y ya tengo claro a la hora de hacer las búsquedas. Pero ese es otro tema importante que revisar en bases de datos. Ok, una vez que ya tengo esto, le voy a aplicar, le doy finalizar. Si me dan error, entonces aquí donde dice, aquí que a las 11:53 apliqué eso, cambios, entonces ya me va a quedar ahí. ¿De acuerdo? Entonces dice cambios aplicados, no hay ningún problema. Ya tengo mi primera tabla, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir haciendo la otra tabla. La tabla, ¿qué sería? La tabla de clientes, ¿ok? Vamos a ir a la tabla de clientes, en este caso, o préstamo, para seguir en el orden que habíamos manejado. Entonces, me pongo aquí en banco y le doy otra vez, o simplemente le doy aquí una tabla nueva. No, por ahí creo que agregar. Bueno, por ahí había algo, pero aquí si no lo hacemos aquí. Otra tabla. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar esta? Préstamo. Préstamo. Préstamo, ok. Esa tabla préstamo dijimos que tiene un número de préstamo como llave primaria. Entonces, todo en minúscula y sin tilde, ¿ah? Número préstamo. No le toquen nada aquí con el motor que dice Inon. Pueden buscar otro, pero por el momento trabajemos con ese. Ese motor me va a permitir manejar otras cosas ahí, ¿no? Entonces no le cambiemos. El número de préstamo y lo vamos a dejar, digamos que es grande, entonces vamos a ponerlo como tipo, vamos a ver que tiene que ser un double o vamos a ponerle un double o un decimal no muy pequeño. Vamos a poner un double aquí. Va a poner un número de préstamo y le decimos que esta es la llave primaria. De hecho se pone de primero. Cuando usted pone eso ya van a... pero se la pueden quitar o se la pueden poner, ¿no? Vean ustedes, pueden ponerle a cualquiera, ¿no? Y le decimos que es único también para que genere el índice. Ok, número de préstamo. Y aquí seguiría el importe. Perdón. El importe. Este también vamos a poner que sea doble. Ok. Perdón, y no llave, perdón. Aquí vamos a ponerle que sea doble también, porque puede tener millones ahí el hombre, y que sea único. Y ahora sí, me voy a pedir prestado el ID de cliente de la tabla de clientes, entonces me voy acá. No importa, le puedo poner el mismo nombre, ID de cliente, le puedo poner también otro nombre diferente, pero en el caso particular, perdón, yo le voy a poner y de cliente, ok. Recordemos que era un varchar de 10, importante para guardar la integridad referencial, que sea del mismo tipo, ¿verdad? Del donde lo estoy tomando prestado y que sea único también, ¿verdad? No nulo, perdón, único no puede ser. Que sea no nulo. Básicamente, solo la llave primaria vamos a ponerla como no nula y además como única, ok. El resto también. Entonces, esta que está acá, que va a ser el ID cliente, ¿verdad? Voy a relacionarlo con el ID cliente de la tabla de datos, la tabla de datos cliente, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a irme aquí donde dice foreign keys, y aquí no importa, le voy a poner ID cliente al campo cliente, y le voy a poner una K para hacer la diferencia. Ahora, ¿dónde voy a tomar la referencia esa? Ok, de banco cliente, vean acá, banco cliente, porque voy a tomar esta llave foránea, la voy a traer de allá, ok, y voy a utilizar el ID cliente, ok, este es el ID cliente que voy a tomar de la tabla cliente, ok, y aquí muy importante, ¿qué son las acciones que tengo que hacer cuando yo borre un cliente de mi tabla cliente? Yo voy en cascada, voy a ponerle, por lo menos ok, voy a decirle que puedo decirle que no que maneje la restricción, ¿no? Que sea restricto. Pero lo podría decir en cascada, ¿no? Para que cuando yo borre de cliente, se me borre todo lo demás. No al contrario, ¿verdad? O que me mande un error. Eso se llama un disparador. Luego lo vamos a ver. ¿Ok? Y ahí le voy a dar a aplicar. ¿Ok? Vean, ahí está. Aquí dice que cree la tabla banco. Perdón, crea de la base de datos banco
la tabla préstamo y aquí tengo básicamente los atributos y dice que el primero que hay es número de préstamo, que es indexado, ¿verdad? Y además dice que tiene una restricción, ok, con la tabla de cliente y que se borra. Vean que por aquí tiene que decir que está indexado, ok. Voy a darle aplicar, ok, y finalizar. Ok. Eso ya, cuando le hago aplicar otra vez me dice que ya está aplicado, ok. Entonces yo ya tengo estas dos relacionadas. No tengo, digamos, una tabla para hacer el rombo de las relaciones, sino más bien lo hice por un campo de la tabla. Vamos a hacer algo acá. Voy a intentarlo porque no me acuerdo muy bien. Aquí donde dice Reverse Engineer, donde voy a seleccionar, ok, primero que todo le voy a dar Next. Me va a pedir, yo le puse admin como usuario root, ¿verdad? El password. Entonces me da eso, le doy Next, ok, banco, este es el que voy a trabajar, el resto no me interesa, ok, le doy Next, Execute, y le doy Next, finalizar, vamos a ver qué me sale. Aquí está, ¿lo ven? Estas son mis dos tablas y están relacionadas por el campo en común, por el ID cliente, que yo puedo darle acá, para ver si puedo editar la relación. Aquí puedo hacer los cambios que necesito. Esto pues básicamente es como una representación, ¿no? Esto es un diagrama, entidad-relación, generalmente así se representan, no es igual al que nosotros hicimos, porque cada marca lo representa, pero anda por ahí. Y donde me dice que acá un cliente, vean que tiene dos cositas acá, puede tener muchos, tiene una patita de gallina. Quiere decir que hay muchos préstamos que puede tener este señor cliente. ¿Ok? Voy a eliminarlo porque no me interesa. ¿Ok? Entonces me vuelvo nuevamente. Aquí que se me hizo. Descripción. Aquí. Estamos. Ok, me falta una tabla. Y si ustedes... Voy a crear la tabla que me hace falta. La tabla que me hace falta es sucursal. ¿Ok? ¿Qué dijimos? Vamos a revisar la préstamo. ¿Ok? Préstamo, le doy aquí. Tiene una llavecita, ¿lo ven? Y ya me dice, entonces yo voy a ver. El número de préstamo es un doble. Para poder establecer la relación con sucursal. Entonces, no importa. Me voy a posicionar acá y le voy a agregar una tabla que se va a llamar sucursal. Sucursal. Esta dijimos que iba a tener una llave primaria que se llama número sucursal. Número sucursal. Ajá. Dijimos que iba a ser doble, ¿verdad? No, perdón, esta número sucursal no pueden haber tantas, entonces pongamos las enteras, ¿ok? Y además es única, ¿ok? No pueden haber dos sucursales número 2. Acá voy a ponerle la ciudad de sucursal, ¿ok? Que es un campo que tenía esa tabla. Sucursal, ¿ok? Esa ciudad la vamos a poner que también, tamaño 100, porque puede ser ciudad con nombres muy largos, digamos, 100 char, ¿verdad? No null. Y también vamos a agregar que sea activa o esté desactiva, pero vamos a poner aquí activa. Y esta activa va a ser básicamente un campo booleano, que vamos a buscar booleano, tiene que haber por aquí. Boolean, aquí está. ¿Okay? Que es un sí o un no, un true o un false también va a ser único. Que esté encendida, bueno, en este caso que esté, que si es un true es que está funcionando y si es un false es que pues está en horas de no. Ok, ya tengo el número sucursal, ya acordémonos que es entero, creamos la tabla, la aplicamos, ¿verdad? Con los comandos SQL, lo finalizamos. Y ahora sí, ¿cómo establezco la relación? Bueno, la relación iba a ir sucursal con préstamo. Entonces, en préstamo, en la tabla préstamo, yo tengo que agregar el número sucursal entero para que sea una llave foránea de acá. Entonces, vámonos a ir a ver dónde tengo
Este es préstamo y vamos a ir a la tabla, ajá, préstamo, ¿ok? Le damos a la llavecita, aquí, y entonces vean que voy a meter acá un número de sucursal. Ajá. Número sucursal, perdón. Sucursal, dijimos que era entero, acuérdense, ¿ah? Porque tiene que ser del mismo tipo. Si ustedes le meten, es más, les recuerdo y siempre lo digo cuando estoy trabajando esta teoría de las tablas, el establecer estos del mismo tipo es lo que me va a permitir a mí poder relacionar la tabla y que cuando yo meta un dato, asegurarme de que ese dato ya existía en otra tabla, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tienen que ser del mismo tipo, porque si son de diferente tipo, no puedo establecer relaciones, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir que también que no sean un nulo, ¿ok? Estando acá, ahora sí voy a establecer la relación, ¿con quién? Con préstamo, entonces, perdón, con sucursal. Entonces voy a irme aquí al foreign key y le voy a poner número de sucursal, número como sucursal, y le pongo una key, ¿verdad? Una K. Esto lo hago básicamente para enterarme de que voy a estar relacionando. Entonces, me voy para acá, perdón, aquí. ¿Con quién dije que iba a establecer esto? Con sucursal. Entonces me voy aquí donde dice sucursal. Aquí, ¿qué se me hizo? Aquí está. Sucursal, ¿por qué? Por el número de sucursal. Tiene que ser por eso, porque si no, no puedo establecer la relación. Y también le voy a decir que sea en cascada y que sea en cascada. ¿Ok? Con esto entonces, bueno, ya tengo acá, voy a aplicar. Aquí me dice, y tengo una foreign key, entonces quiere decir que la tabla, en este caso préstamo, es una tabla que me está haciendo una relación tanto con cliente como con sucursal. ¿Ok? Y damos finalizar. Y ya tendríamos, bueno, si yo le vuelvo a dar a aplicar, siempre estar seguro que me aparezca que no haya error, ¿verdad? Listo. Vamos a ver cómo nos quedó. Me voy a quedar. Esto es simplemente, ya usted puede empezar a llenar la tabla. Cuando yo lleno la tabla, por ejemplo, yo tengo que empezar en ese orden. Primero tengo que llenar. ¿Qué existe primero? Un cliente. ¿Ok? Entonces, me voy acá y empiezo a llenar cliente tal. Vean que en este momento están nulos, pero los puedo ir llenando. Y de cliente, nombre, calle cliente y ciudad cliente. Voy llenando y voy caminando. Bueno, cada vez que lleno uno se pasa al siguiente línea. Esto lo puedo hacer aquí. La base de datos es el motor, pero yo puedo hacer, y de hecho, puedo programar con otros lenguajes, cualquiera que sea, un acceso a la base de datos. ¿Cómo se conecta? Hay conectores a las diferentes bases de datos. Hay diferentes elementos que me permiten a mí hacer una conexión. Cuando yo establezco la conexión, tengo que decirle a la base de datos, vean, base de datos con nombre tal, ubicado en tal servidor, ubicado en tal directorio, etcétera, ¿no? Y que además tenga toda la seguridad del caso, ¿no? Entonces, yo podré llenar de acá, pero no es la idea. Yo necesito llenarlo con otro, y es lo que vamos a estar haciendo, no sé si este año o el otro, llenando por medio de un lenguaje de programación, llámese Java, poder tener acceso a esta base de datos y agregar archivos, modificarlos, eliminarlos, etcétera, ¿no? Entonces, si yo hago un buen diseño de la base de datos, la complejidad de hacer una interfaz en otro lenguaje, porque en MySQL pues se conecta con cualquier lenguaje, y si no, yo tengo que ver cómo lo conecto, ¿verdad? Tengo que buscar la forma, y si no, crear mi propia conexión, ¿verdad? Programada. Pero casi todo eso está hecho, no se preocupen por ello. Ok, entonces, ahora yo tengo aquí, si ustedes van a préstamo, acá, vean que préstamo ya tiene el número de préstamo, el importe, el ID del cliente y el número de sucursal. Estos dos que están acá son, tanto el ID del cliente como el número de sucursal, son los que me están haciendo la relación, ¿de acuerdo? Que habían planteado. Y la sucursal, pues si no, la sucursal, perdón, va a tener básicamente los campos que están acá. Vean que cada vez que yo, por ejemplo, meto acá, se me presenta un comando SQL que es un select cualquier cosa de banco.cliente. Ahí estoy seleccionando todos los datos precisamente de la tabla clientes que pertenece a la base de datos o al esquema. Y esto, el select
from, porque yo podría decir seleccione nada más una tabla de tal lado, ¿verdad? Sin embargo, este asterisco me da la oportunidad de ver todo lo que está ahí adentro. Eso en algún momento determinado lo vamos a estar haciendo. Se hace también con SQL embebido o inserto en un lenguaje de programación, ¿verdad? Como te dije antes, que puede ser C++, Java, Python, cualquiera de esos, ¿verdad? Entonces, perfectamente se tiene acceso a eso. Ya tenemos las tres tablas que habíamos mencionado. Vamos a irnos a ver cómo nos queda con la ingeniería inversa que tienen esta gente del Workbench. Vamos a darle siguiente. Bueno, me pide la clave, que yo pues ya la conozco. Okay, le damos next. Y pues siempre vamos a la tabla banco, que ya, perdón, la base de datos banco. Next. Y execute. If y next. Finish. Y buscamos, aquí las tengo ya. Entonces, nosotros establecimos acá, a sucursal por aquí. Esto te lo mueve nada más lo raso, ¿no? Y vean que ahí está la relación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que un cliente, este es un 1, ¿verdad? Esta es la anotación. También se puede utilizar otra anotación. Hay otra forma de hacerlo. Yo puedo hacer el diseño acá, en un diagrama de R, y luego hacer ingeniería inversa, que también yo creo que por ahí está. Creo que en la plataforma hay un video. Hago estos dibujitos, y luego, este diagrama, perdón, y luego puedo utilizar la anotación esta, ¿verdad? Para decir que es 1 a 1, la cardinalidad de asignación. En este caso, entonces, aquí donde están estas dos rayitas es 1. Vean que aquí es 1. Y aquí tengo muchos de las tres patitas. ¿Ok? Las tres patitas ahí, como quieran llamarlo, eso me establece. ¿Ya? Ahí estamos listos para tener acceso a la base de datos. Y cuando el asunto es llenarla, yo tengo que llenar primero clientes y luego sucursal. ¿Ok? Y una vez que ya tengo eso listo, ya entonces puedo asignar préstamos. Entonces la tabla tiene que llenarse en el orden de las dependencias funcionales de cada tabla. Y ahí ya con esto tenemos los principios básicos del diseño, ¿verdad? Y la creación, después de pasar de un modelo completamente conceptual, pasando por el lógico, y ya no tan abstracto como verlo aquí en este gestor de base de datos. Bueno, chicos, necesito que ustedes por lo menos me trabajen este esquema, me lo suban. Voy a dejar un espacio ahí, voy a dejarlo para que les voy a dejar la fecha, yo les indico la fecha, creo que más o menos 8 días, ahí les envío, y trabajamos. Yo creo que si logran hacer eso, vean que no falló nada. Sí se puede a veces tal vez tener cuenta que tengo que tener seleccionado, ¿verdad? Para que lo demás pueda ocurrir. Eso sería entonces con respecto a lo que atañe esta semana. Van a ver entonces dos partes de videos, y pues desearles un éxito con esto. Esto a mí me encanta realmente. Las bases de datos son muy importantes, y hoy ya ustedes vieron la charla de los científicos de datos y toda la estructura que está para poder trabajar con esto. Y entonces pues a trabajar. Que tengan un lindo día.